Buenos días, hermanos. Pues vamos a comenzar un día más de estudio de la palabra. Vamos a seguir avanzando en este tema del compromiso. No sé si recordamos el tema principal de este estudio. Por eso es un compromiso en todo lo que hagamos. Debemos de tener un compromiso total. En otras palabras, una vida de compromiso. Ya vimos el compromiso de Cristo para con nosotros, un compromiso adquirido simplemente por amor. La semana pasada estuvimos viendo el compromiso de nosotros para con Cristo. Un compromiso que debemos de simplemente tener una actitud de agradecimiento y confianza y obediencia hacia Dios en lo que hacemos. Bueno, esta semana vamos a hablar del compromiso que tenemos nosotros con la palabra de Dios. También hay un compromiso ahí que es necesario para todo creyente. Así que vamos a comenzar, hermanos, con una oración. Oremos. Padre bendito, te damos las gracias. Gracias una vez más porque podemos estar aquí, porque podemos estar aquí reunidos, Padre, para aprender de tu palabra, para hablar de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos las gracias por el privilegio, por tu misericordia, Padre, que sí, es por eso que podemos estar aquí esta mañana. Te damos gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, te damos gracias por sus vidas, por su tiempo. Te damos gracias por aquellos que vienen en camino, Padre. Por aquellos que han puesto en su corazón el estar aquí esta mañana y buscar de tu palabra, buscar de tu presencia, Padre. Te damos gracias por aquellos que tal vez no puedan venir el día de hoy, Padre. Por aquellos que estén pasando por enfermedad y que a causa de eso no pueden estar aquí. Te damos gracias por aquellos que en algún momento han de venir, Padre, por fe. Porque de alguna manera tú nos usarás para compartir, para compartirles de esa buena noticia, Padre, de esa esperanza que solo se encuentra en ti. Bendito Dios, te pedimos que nos guíes, que nos orientes esta mañana a través de este estudio bíblico, y que podamos discernir en tu palabra, Padre, que podamos aprender de ella, que podamos atesorarla en nuestro corazón, llevarla con nosotros día a día, que podamos ponerla en práctica. Bendito Dios, estamos en este tema del compromiso y sabemos que un compromiso, Padre, sin tu ayuda, pues simplemente no es posible. Tenemos que buscar de ti primeramente y esa es nuestra oración, Padre, que tú nos ayudes a estar comprometidos, Padre, con tu palabra, con tu voluntad, con lo que tú ya has propuesto y dispuesto para cada uno de nosotros. Bendito Dios. Te pedimos que nos ayudes en esta mañana y que seas tú quien nos guíe y nos oriente, Padre, a través de tu palabra. Padre bendito, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, compromisos. Todos tenemos compromisos. Pero compromiso tal vez podríamos llamarle a algo que nosotros le damos prioridad en nuestra vida. Tenemos cantidades de compromisos, pero a algunos de ellos le damos una prioridad mayor. Quiere decir que son más importantes para nosotros. El día de hoy queremos hablar del compromiso que tenemos con la palabra de Dios. Es un compromiso. Y como casi siempre lo hacemos, queremos comenzar con una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el versículo que recuerdes mejor? ¿Cuál es el versículo que viene a tu mente cuando hablamos de la palabra de Dios? ¿Cuál es el versículo que ha llamado tu atención a través de tu vida? Que en algún o casi todo el tiempo lo recuerdas. Hermano. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la esencia de la gracia de Dios. Yo no me traigo versículo, pero sí en cualquier circunstancia, en cualquier cosa, me acuerdo que Dios nos dice, no temas, pero no desmayes. Y también me gusta mucho ese que dice, somos como la águila, nos levantará de cualquier circunstancia que estemos. En Isaías nos habla dice que los jóvenes flaquean. Dice, pero aquellos que esperan en Jehová se levantarán como las águilas. Nuevas fuerzas nos dará. Y sí, a veces nos es difícil aprender un versículo de memoria exactamente como la palabra nos lo dice. Pero, ¿qué hemos aprendido en esta semana? Aprendimos del noticiero y viene a nuestra mente, acuérdate del noticiero de la semana, del lunes, es domingo. Y nos acordamos del noticiero del lunes. Nos acordamos tal vez de toda la novela que vimos el martes. Tal vez nos acordamos de 3, 4 videos que vimos durante la semana en YouTube. Y nos acordamos de tantas cosas en las que invertimos nuestro tiempo día a día. Perdón. El ser humano tiene la capacidad de aprender. Dios nos hizo con esa capacidad. Y aún ahora, como que más, ¿no? Como con las nuevas generaciones, como que ya vienen con un chip integrado, que ya viene el conocimiento en cada uno de ellos. Y no se diga acerca de la tecnología. Ya a los 3 años ya traen la tableta y buscan sus videos que les gustan y hacen lo que quieren en el teléfono. A los 3 años de edad, 2. O sea que Dios puso en el ser humano la manera de poder aprender, de poder memorizar, de poder, el ser humano nace y empieza a crecer y pasamos tal vez 20 años de nuestra vida, algunos yendo a la escuela, aprendiendo temas de la vida, temas que nos van a ayudar en algún momento de la vida, de historia, de números, de ciencia, etc. Y lo aprendemos. Hay cosas que llevamos por el resto de nuestra vida en nuestra mente, porque lo aprendimos, y lo aprendimos bien. Dice el dicho que lo que bien se aprende, nunca se olvida. O sea que si algo se nos está olvidando, quiere decir que en realidad nunca lo aprendimos. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso con la palabra? Como seres humanos tenemos responsabilidades y tenemos compromisos. Podemos aprender o podemos dejar de aprender. Es nuestra decisión. En los primeros años de nuestra vida aprendemos a hablar, aprendemos costumbres, aprendemos lo que los padres nos enseñan. Pasamos muchos años de nuestra vida yendo a la escuela para aprender algún idioma, para aprender los números, para aprender la historia de nuestro país y del mundo, las ciencias, cosas que nos ayudarán a desenvolvernos en la vida, de alguna manera, en algún momento de nuestra vida. Es una cantidad de información que podemos meter en nuestra mente, y cada día más. Pero el Señor, nuestro Dios, nos ha dejado algo aún más importante que todo ese conocimiento. Y que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios que nosotros podemos aprender de ella día a día. Y que es un mandato de Dios que aprendamos de ella. Si vamos al Antiguo Testamento, ese es el mandato, que aprendamos de ella día a día y que la compartamos con nuestros hijos y que donde quiera que estemos, en el camino, al acostarnos, al levantarnos, a todo momento estemos aprendiendo de la palabra de Dios. El Señor nos dejó su palabra como una guía confiable para nuestro andar por esta vida.
por esta vida, en este mundo. Para eso es la palabra de Dios, para que podamos aprender de ella, y es nuestra guía confiable para cada situación de la vida. Su palabra nos fortalece, su palabra nos libera. La misma palabra lo dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Es lo que nos va a liberar. La palabra de Dios nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Y nos ayuda a que cada día nos parezcamos más a Jesucristo. Eso es lo que la palabra nos enseña, y eso es el compromiso que nosotros tenemos como creyentes, de cada día seguir aprendiendo de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar en el libro de Salmos, y vamos a estudiar todo un salmo. Ya me vio el pastor, como que no hay tiempo para eso. Salmo 119. Es el Salmo 119 y lo conocemos que es el salmo más largo de todos. No sé si alguien me pueda decir cuántos versículos tiene este salmo. Amén. 176. Y a lo mejor la pregunta es ¿por qué? El Salmo 119 está dividido en 22 secciones. 22 secciones que cada sección es el comienzo o comienza con una letra del alfabeto hebreo. 22 letras. Cada sección contiene 8 versículos. O sea que sí, en realidad son 176 versículos del Salmo 119. Pero ¿qué es en sí el Salmo 119? Este es el salmo donde hacemos, o el salmista hace una exaltación gloriosa de la palabra de Dios. Y es una exhortación a la obediencia y a la práctica que le corresponde a todo creyente, que debe de meditar en ella de día y de noche. Eso es el mandato de Dios desde el Antiguo Testamento, que meditemos en la palabra de día y de noche, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos. Entonces el día de hoy vamos a estudiar el Salmo 119 para ver cuál es en realidad nuestro compromiso como creyentes. Compromiso con la palabra de Dios. No se crea que vamos a estudiar los 176 versículos. Con trabajo nos va a dar tiempo de estudiar, si acaso 11, si nos apuramos. Pero sí, nos va a llevar a entender cuál es el compromiso de cada uno de nosotros. Le voy a invitar a alguien que vaya al Salmo 119, verso 1 al 4, si le da lectura, por favor. Amén. Bienaventurados los perfectos del camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón te buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en su camino. Tú encárgate que sean muy guardados tus mandamientos. Hasta el 4. Amén. ¿Cómo comienza este salmo? Dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Qué tan perfectos somos nosotros en nuestro andar? Porque la palabra dice bienaventurados. En la palabra nos dice dichosos. La palabra nos dice felices, bendecidos, aquellos que son perfectos en su camino. En otras palabras, el verso 1 nos habla, dice, del resultado satisfactorio al sumergirte en la palabra de Dios. Es el ser bienaventurado es el resultado de nosotros estar involucrados en buscar de la palabra de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, dice, los que andan en la ley de Jehová.
los que andan. No, la palabra no nos dice aquellos que conocen la ley de Jehová, aquellos que saben de la ley de Jehová. La palabra dice aquellos que andan en la ley de Jehová, aquellos que caminan con Él, aquellos que en realidad tienen una relación personal con Dios. Bienaventurados. Este salmo inicia con una declaración que muestra el resultado satisfactorio que encuentra el creyente que se sumerge en la palabra de Dios. Que se sumerge. En otras palabras, que se empapa, que se llena de la palabra de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Verso 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. El ser bienaventurado implica ir más allá de simplemente ser feliz. Porque a veces tenemos ese pensamiento de que ser bienaventurado es ser feliz. ¿No? Ser bienaventurado es ser bendecido. Es estar gozoso. Es una declaración de que estamos recibiendo la bendición de Dios. El ser bienaventurado implica mucho más que ser feliz o estar feliz. Tiene que ver con un estado de bienestar general, producido por una comunión adecuada con Dios. Eso es ser bienaventurado. En realidad, tener una relación personal con Dios, por andar de acuerdo con la voluntad de Dios. El ser bienaventurado no es el resultado de las condiciones o las circunstancias de la vida. El ser bienaventurado es el resultado de una relación directa con Dios. Porque la palabra aquí en el Salmo 119 nos lo dice. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y va un poquito más allá. Y con todo el corazón le busca. Y con todo el corazón le busca. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos, el día de hoy? ¿Cómo estamos buscando de Dios en realidad? ¿Estamos buscando de Él porque es domingo? ¿O porque ya lo hicimos el miércoles? ¿O porque ya vinimos el martes? ¿O porque antes veníamos los jueves? ¿Qué hay en nuestro corazón? Dice que y con todo el corazón le buscan. La semana pasada hablamos de un tema de aquel joven rico, ¿verdad? Que viene ante Jesucristo apresurado, tratando de que Él no se fuera, de que lo pudiera alcanzar y hacerle esa pregunta. ¿Qué me es necesario? ¿Qué me es necesario hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho esa pregunta? Como este joven. Vimos que la intención de este joven en realidad no era buscar de Jesucristo, no era de seguirlo. Simplemente él quería saber algo más. La respuesta de Jesucristo dice, bueno, eso yo ya lo cumplí. Eso lo he cumplido desde mi juventud. Eso lo he hecho toda mi vida. ¿Qué más me es necesario? Mire lo que nos dice el verso 3. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. En otras palabras, que no estamos envueltos en las cosas de este mundo. Aquellos que en realidad buscan de Dios no están envueltos en las cosas de este mundo. La palabra dice, la palabra perfecto, porque estamos hablando de lo que nos dice, de un camino perfecto. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Cuántos perfectos hay aquí esta mañana?
Yo no me cuento. No somos perfectos, ni siquiera estamos cerca de la perfección. Pero dice la palabra que bienaventurados los perfectos de camino. No nos dice, en otras palabras, no está hablando de que nosotros en realidad podemos llegar a ser perfectos en este mundo. Que no tengamos pecado. Sino nos está hablando de que en realidad nosotros nos estamos esforzando día a día por alcanzar esa perfección. A través de la palabra de Dios, a través de conocer la verdad, a través de vivirla día a día. Así es como podemos llegar a esa perfección. La palabra perfecto habla de alguien que es íntegro. ¿Qué es integridad? Alguien que no tiene nada de qué avergonzarse. Alguien que no hay nada de qué culparle. Alguien que en otras palabras, a través de esa relación con Dios, sigue buscando hacer el bien a todos. No se trata de alguien que haya alcanzado un estado perfecto de no estar en pecado, sino de los que están esforzándose para vivir una vida honesta, manteniéndose fieles a las demandas y a las promesas de la palabra de Dios. Es de esa perfección que nos habla, de que estamos en ese camino buscando de Dios día a día, buscando agradarle a Él, buscando tener una relación con Dios, esforzándonos. Y eso habla de mucho, hermanos. El esforzarse para hacer algo. A veces lo hacemos porque, bueno, el día de hoy tuve tiempo, deja ir a hacerlo. El día de hoy me quedaron 5 minutos, deja buscar de Dios. Pero no, en realidad es que nosotros estamos haciendo intencionalmente ese esfuerzo de buscar de Dios a través de su palabra. Y tenemos otra pregunta, hermanos. ¿Quiénes son los perfectos de camino? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los perfectos de camino? ¿Quiénes son aquellos que podamos decir, este es un hombre, una mujer perfecta? Acabamos de decir que son aquellos que se esfuerzan por mantener esa relación con Dios, por mantenerse en obediencia hacia Dios, por mantenerse buscando de Dios a través de la palabra día a día, esforzándose para mantener esa integridad. Son aquellos, como lo dice la palabra, que andan en la ley de Jehová, que andan. ¿verdad? Hace un momento dijimos, no es aquel que conoce la ley de Dios, no es aquel que ha oído de la ley de Dios, es aquel que se mantiene y que anda poniendo la ley de Dios en práctica. En resumen, solo podremos tener una vida dichosa cuando nos dispongamos con todo nuestro ser a obedecer y a cumplir por completo la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Ahí es donde entonces vamos a poder andar en la ley de Dios, cuando hemos estado dispuestos a simplemente estar en obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Entonces viene la pregunta, hermanos. ¿Cómo es que luce una persona bienaventurada? ¿Cómo es que luce? ¿Cómo es que se ve una persona bienaventurada? ¿Cómo lucirá esa persona? ¿Cómo la veremos? Dos cosas. Hay cosas que está haciendo y hay cosas que ya no está haciendo. Si vemos ahí en alguien que vaya a Efesios 4, 22 al 24. Ahí vamos a aclarar un poquito más de qué significa esto.
cosas que no hace y que sí hace. No, pues yo hago cosas todos los días y hay cosas que no hago todos los días. Pero en realidad, ¿qué significa el hacer y no hacer? Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Estamos hablando de dos cosas. Cosas que esa persona que es bienaventurada, cómo se ve, cómo luce. Cosas que ya no hace. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. En otras palabras, que ya no estamos haciendo las cosas que hacíamos, las cosas que estábamos acostumbradas a hacer antes de conocer a Jesucristo. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, conforme a nuestros deseos carnales, conforme a lo que nosotros queremos. Dice, y ahora renovaos en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, que nosotros tiene que haber un cambio, una transformación que comienza en nuestra mente, que empezamos a pensar de una manera diferente. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios nos dice. Creados ahora a eso, a la verdad. Entonces, cosas que hacemos y cosas que ya no hacemos. Así es como se ve una persona bienaventurada, que dejó de hacer lo que no tenía que hacer, que ahora está haciendo lo que la palabra de Dios le manda hacer. Pero ¿cómo conocerá lo que la palabra de Dios le manda hacer? Es solamente a través del estudio de la palabra. Es solamente a través de tener una relación personal con Dios día a día, estudiando su palabra. El verso, aquí en el Salmo 119, el verso 3, dice, pues no hacen iniquidad. Eso es de lo que nos habla, dice, el hacer y el no hacer. Dice, no hacen iniquidad, ciertamente ya no están en esos deseos carnales, ciertamente ya no están en lo que deseaba hacer personalmente. ¿Y qué es lo que sí hace? Ahí mismo lo declara en ese mismo verso, dice, andan en sus caminos. Andamos buscando de Dios día a día. Andamos buscando agradar a Dios. Andamos buscando tener una relación personal con Dios. Día a día. El Señor no nos dejó su palabra simplemente para adquirir conocimiento. Como hablábamos al principio, aprendemos tantas cosas. Aprendemos miles de cosas cada día. Sea por el noticiero, sea por los videos, sea por un libro, sea de la manera que sea. Alguien más nos dijo, alguien más nos enseñó. Y aprendemos y adquirimos conocimiento, pero la palabra de Dios no nos la dejó simplemente para tener conocimiento. Nos la dejó para practicarla, para ponerla en práctica en nuestra vida día a día. El Señor no nos dejó su palabra para que adquiramos conocimiento teológico o doctrinal, sino para que conozcamos la voluntad de Dios y la pongamos en práctica. Esa es para qué nos dejó la palabra de Dios, para que nosotros en realidad conozcamos cuál es la voluntad de Dios y la pongamos en práctica. Y ha sido Dios quien nos encargó que fueran muy guardados, dice sus mandamientos. Por lo tanto,
Una vez más, se requiere que los cristianos busquemos obedecer y cumplir los mandamientos con todo nuestro corazón. Que en realidad nosotros busquemos cumplir la palabra de Dios con todo nuestro corazón, porque el verso 4 nos dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú nos encargaste, Dios mismo nos encargó que sean muy guardados sus mandamientos. No nos lo dejó para que tengamos conocimiento, para que sepamos algo más, sino para cumplir la palabra de Dios, porque es la voluntad de Él. Alguien que vaya al verso 5, del verso 5 al 8. Ojalá fuesen ordenados en los caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Aquí el salmista tiene un deseo genuino, un deseo ferviente. Vemos cómo comienza este versículo 5. Dice, ojalá, dice, fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El deseo del salmista es en realidad que Dios mismo ordene sus caminos, que Dios mismo lo guíe a través de su palabra, que Dios mismo lo lleve a través de su voluntad para guardar sus estatutos. Y eso es solamente a través de la obediencia, hermanos, a través de la obediencia a Dios. El salmista quiere estar en una posición de bienaventuranza y por eso no duda en mostrar este deseo genuino. Un resultado anhelado, una actitud esperada y una oración de esperanza. Eso es lo que el salmista está mostrándonos a través de estos versículos. Anhela que su vida pueda estar dispuesta para obedecer la palabra de Dios. Ese es el anhelo, ese es el deseo del salmista. Ese debe de ser nuestro deseo, hermanos. El poder en realidad no tan solo aprender de la palabra, sino ponerla en práctica. Y vemos el resultado de eso. El verso 6 dice, entonces no sería yo avergonzado. ¿Por qué hemos sido avergonzados en la vida, hermanos? ¿Resultado de qué? Del pecado, de la desobediencia, de hacer lo que queremos cuando queremos, de buscar nuestros propios deseos. Dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Cuando en realidad yo busque de ti, cuando en realidad yo esté dispuesto a buscar de ti a través de tu palabra. No seré avergonzado. Tenemos que tener cuidado porque a veces nuestros deseos son superficiales, hermanos. Pero aquí el deseo del salmista es profundo, es ferviente, es genuino. Él quiere que Dios guíe su vida, que Dios en realidad enderece sus caminos. A veces nuestros deseos son superficiales. A veces le pedimos a Dios y le decimos, ay, ojalá y fuera esto así. Ojalá yo pudiera hacer esto otro para servirle a Dios. Ojalá. Pero nunca llegamos a concretar lo que ojalá hubiéramos pedido de corazón. Porque lo pedimos superficialmente. Pero aquí el deseo del salmista es genuino, es ferviente. Él en realidad quiere que Dios encamine sus caminos, que lo ayude a guardar sus mandamientos, que lo ayude a mantener sus estatutos. Ese debe de ser nuestro deseo, hermanos, día a día. El salmista nos dice que una vida de obediencia nunca nos traerá vergüenza, nunca nos avergonzará.
¿Verdad? Que a veces nos avergonzamos cuando alguien nos dice, oiga, ¿y usted de qué religión es? ¿En qué cree? Como que a veces no me gusta hablar de eso. A veces por eso nos avergüenzan, hermanos, porque en realidad no estamos buscando de Dios. Porque en realidad no demostramos en quién creemos, en quién confiamos. En realidad nosotros podemos alabar a Dios con rectitud de corazón cuando hemos en realidad sido liberados. Cuando en realidad hemos conocido la verdad. Es cuando nosotros en realidad vamos a alabar a Dios de corazón y con rectitud. Y es lo que nos dice aquí, en el verso 7, dice, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo? Cuando aprendiere tus justos juicios. Cuando en realidad yo tenga el conocimiento de quién eres tú, Dios. Cuando en realidad yo en mi vida tenga el conocimiento, así como Job lo dijo, ¿verdad? Dice, sí, yo en realidad te conocía, porque yo ya había oído de ti. Dice, en realidad, sí, yo sabía que había un Dios y yo sabía que Dios estaba ahí. Pero dice al final de su historia, dice, mas ahora, mis ojos te ven. Mas ahora entiendo quién es ese Dios del que yo había oído. Mas ahora yo entiendo el por qué tuve que pasar toda esta situación para en realidad conocer al Dios verdadero. Eso es lo que Job nos dice a través de su experiencia. Que en realidad nosotros podemos conocer a Dios para alabarle con rectitud de corazón. Y es solamente a través de conocer su palabra, a través de mantenerla, a través de practicarla día a día. Aquí en el verso 8 el salmista hace un compromiso. Y es de lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, hermanos. Compromiso. ¿Hasta qué nivel nosotros nos gusta llevar nuestros compromisos? Sean personales, sean espirituales, sean de lo que sea. ¿Hasta qué nivel buscamos llevarlos? El alabar a Dios con rectitud de corazón no es el resultado de un milagro instantáneo, hermano. Buscar a Dios de corazón no es el resultado de un milagro instantáneo, sino es de un compromiso de aprendizaje de los justos juicios de Dios. Así también nosotros debemos de comprometernos a reconocer que solo alabaremos verdaderamente a Dios cuando nos comprometamos a aprender de su palabra día a día. Ahí es donde en realidad nosotros podemos alabar a Dios de corazón. Pero aquí el salmista hace una oración de esperanza. En el verso 8. Tus estatutos guardaré. No me dejes. No me dejes enteramente, dice. En realidad, no te olvides de mí. No me dejes apartarme de tu camino. Esa es la oración de esperanza que hace el salmista. No me dejes enteramente. Porque el salmista entiende que por sus fuerzas, por su conocimiento, por lo que él tenga, no es posible mantenerse en los estatutos, en los mandamientos de Dios. Simplemente no es posible. No importa cuánto conocimiento yo haya adquirido en mi vida. No importa qué posición tenga yo social o económica. No importa nada. Dice, sin la ayuda de Dios, si Dios me deja, simplemente yo no puedo. Y tenemos que entender que ninguno de nosotros podemos, si no es con la ayuda de Dios. En segundo lugar, el salmista sabe que él es débil y que no podría cumplir esa promesa por sí mismo. Por eso es que termina con esta oración. No me dejes enteramente.
realmente podremos fructificar y alcanzar la meta de llegar a ser bienaventurados buscando obedecer su palabra de todo corazón. Ahí es donde realmente nosotros podemos ver esa bienaventuranza en nuestra vida, cuando en realidad estemos buscando obedecer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Verso 9 al 11, alguien más que nos dé lectura. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Es una pregunta interesante, hermanos, ese verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Un joven por allá, no el del medio. Otro joven por allá en la esquina, otra jovencita por acá. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Quiere decir que nosotros adultos ya tenemos algo más, algo diferente, conocemos de algo que ellos no conocen, no sé. O también fuimos jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con su conocimiento? La juventud en realidad tiene fuerza, tiene energía, ¿con eso limpiará su camino? ¿Qué nos dice la palabra? Con guardar la palabra de Dios, con guardar tu palabra. Guardarla. Y eso no significa, hermanos, que vamos a llegar a la casa y la vamos a meter al closet. Eso no es guardar la palabra de Dios. Eso es esconder la palabra de Dios. Guardar, con guardar tu palabra. Simplemente que estamos viviendo en obediencia a los estatutos, mandatos, voluntad de Dios. Recordemos al joven rico. ¿Qué dijo él? Todos sus mandamientos, en otras palabras casi le dijo, ya ni me hables de ellos. Yo ya los cumplí. Desde mi juventud lo he hecho todo. ¿Qué más me es necesario? ¿Qué más tengo que hacer? Porque yo puedo. En otras palabras es lo que dijo. En otras palabras dijo, yo puedo hacer lo que tú me digas. Y vemos el resultado podríamos decir, de su mediocridad. De creer que todo lo podía hacer por su fuerza, por su voluntad. ¿Qué dice el salmista en el verso anterior? No me dejes enteramente. En otras palabras, si no es contigo no puedo. Si no es a través de tu amor, de tu voluntad, de tu gracia y misericordia, simplemente no puedo. En estos 3 versículos vamos a ver 3 cosas. La pregunta que estamos viendo ahora, vamos a ver una oración y vamos a ver un compromiso. 3 cosas. La pregunta ya la hicimos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es clara, firme. Con guardar tu palabra. Con simplemente estar en obediencia a lo que es la voluntad de Dios. El verso 9 nos da la pregunta y nos da la respuesta. Pero eso nos puede traer a más preguntas. ¿Qué es lo que debo de hacer para tener una vida íntegra y recta? En otras palabras, es la pregunta que estaba haciendo este joven rico. ¿Qué es lo que debo de hacer para tener una vida íntegra y recta? ¿Acaso la palabra de Dios no es lo que nos lleva a hacer? Vivir una vida íntegra y recta.
Pero según este joven ya lo había cumplido. Según este joven ya lo había hecho desde su juventud. ¿Qué debo de hacer para poner en orden mi vida? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Una cosa más? ¿O estamos esperando una lista de cosas? Al parecer este joven es lo que esperaba. Una lista de cosas más para hacer. Jesucristo le dio una respuesta simple y sencilla. Una sola cosa te falta. Una sola cosa que te está impidiendo que en realidad tú tengas una relación con Dios. Y ese joven se fue triste. No era lo que esperaba. Tal vez él lo que esperaba era que Jesucristo le dijera: bravo por ti, qué bueno, lo has hecho muy bien. Ya, no tienes nada más que hacer, ya lo hiciste todo. No, Jesucristo le dijo: una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. En otras palabras, esto que tienes ahí es lo que te está estorbando para que tú en realidad tengas una relación personal con Dios. ¿Qué puedo hacer para limpiar mi camino? Y yo sé que, como dije hace un momento, ya aquí no estamos tan jóvenes. Hay 2, 3, 4 jóvenes. Pero nosotros en un momento fuimos jóvenes. ¿Y cuál era nuestro pensamiento? ¿Cuál era nuestro entendimiento de lo que nosotros teníamos que hacer para en realidad buscar de ese camino limpio, perfecto? De ese camino en el que Dios quiere que nosotros estemos. Para nosotros los cristianos solo existe una fórmula para poder llevar una buena vida y mantenernos libres del pecado. Una sola cosa. Seamos jóvenes, seamos adultos, seamos niños, seamos ancianos. Una sola cosa es la manera de poder nosotros limpiar ese camino. Y es lo que nos dice: guardar su palabra, practicarla día a día, estudiarla, aprender de ella. ¿Saben qué me gustaba a mí de la iglesia cuando era niño yo? Que a los niños nos ponían, y era una tarea: para el próximo domingo vas a aprenderte un nuevo versículo. Para el próximo domingo tú vas a traer un nuevo versículo que te aprendiste y que vas a exponerlo delante de la iglesia. Es necesario, es importante que nosotros estemos aprendiendo de la palabra día a día, que la memoricemos. ¿Por qué? La palabra guardar implica mantener una actitud vigilante y activa en nuestra obediencia, poniendo en práctica los mandamientos que aprendemos en la palabra de Dios. Muchos jóvenes, adultos y adultos mayores se preguntan cómo pueden arreglar su vida y ponerla en orden. Mucha gente se sigue preguntando eso, hermanos. No importa la edad. ¿Cómo yo puedo arreglar mi vida? ¿Cómo la puedo yo poner en orden? Y tal vez vienen y hasta a usted le han preguntado un consejo, algo para yo poder poner mi vida en orden. Pero no han entendido que es solamente a través de guardar la palabra de Dios. Desde el mismo día de la creación, el Señor tiene una respuesta. La única forma de poder enderezar tu torcido camino, sanar lo enfermo y apartarnos de lo malvado, es manteniéndonos fuertemente adheridos a lo estipulado por Dios y su palabra. Más claro es imposible. Dice que sin Él, nada podemos hacer. Nada. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la oración?
Ya hemos visto lo que el Señor demanda. Lo que Él demanda no es posible de cumplir si Él no está ahí. Lo que Él nos pide simplemente no es posible que nosotros lo hagamos sin Él. El Señor Jesucristo lo dejó claro cuando dijo, y eso lo vimos hace unos días con el pastor, Juan 15:5. ¿Qué dice? Yo soy, ¿qué? La vid. Vosotros, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Es a través de la palabra. Es a través de vivir en obediencia. Es a través de estar pegados, adheridos a Dios. No hay otra manera. El salmista reconoció que sinceramente comprometido con el Señor cuando dijo, con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón te he buscado, verso 10. Esa es la oración del salmista. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes. El joven rico pensaba que él podía hacer todo por su voluntad, por su conocimiento, por su riqueza tal vez. Yo puedo, yo lo hago. El salmista reconoció que sin Dios él simplemente no podía hacer nada. No son nuestros buenos deseos o buenas intenciones de obediencia lo que nos llevará a vivir la palabra de Dios en práctica. No son nuestros deseos. No es lo que nosotros pensamos que podemos o no podemos hacer. Solo será posible cuando lo llevemos en oración y le digamos con sinceridad al Señor, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Pedírselo a Dios de corazón, que no nos deje que nos apartemos de sus mandamientos. Casi estamos terminando. Esa fue la oración, pero ¿cuál es el compromiso? El compromiso, dice el verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es nuestro compromiso. Queremos buscar de corazón y guardar su palabra para no pecar contra él. ¿De qué le serviría a un abogado tener una biblioteca inmensa con libros de derecho si no tiene esos principios legales en su mente? ¿De qué le serviría a un abogado tener una biblioteca llena de libros y tal vez haberlos leído todos si no tiene eso en su mente? Esos derechos básicos, legales, principios en su mente. De la misma manera, tener una Biblia no nos garantiza nuestra obediencia si es que no la tenemos memorizada y guardada en nuestra mente y corazón. Tener una Biblia en la casa no nos hace mejor que nadie, hermanos. Tener una Biblia ahí media empolvada o que la leemos una vez a la semana o dos o cuando tenemos tiempo, de nada nos sirve si en realidad la palabra de Dios no está en nuestro corazón ni en nuestra mente. Ese es el compromiso que tenemos nosotros con la palabra de Dios, hermanos. Vamos a terminar con esto. Simplemente recordarles que el compromiso con la palabra de Dios debe de hacerse con todo nuestro corazón y por el resto de nuestra vida. El compromiso con la palabra de Dios debe de hacerse con todo el corazón y por el resto de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Ese es el compromiso que nosotros tenemos. Queremos hablar de compromisos. Este es el compromiso que tenemos con la palabra de Dios.
Debemos de superar la mediocridad espiritual. No podemos ser mediocres en las cosas de Dios. Como dice la palabra, o eres caliente o eres frío. No hay tibiezas en las cosas de Dios. O estamos hasta adentro o estamos afuera. O estamos comprometidos o simplemente no nos interesa. No hay más. Aquí no hay de todos sabores y de todos colores como en la paletería. O sí o no. O tu sí es sí o tu no es no. Una de las dos cosas. Entonces no podemos ser mediocres espirituales. El Señor espera que nuestra vida sea bienaventurada e íntegra si es que caminamos con obediencia a su palabra. Ahí es donde no podemos estar en mediocridad. Debemos de estar involucrados buscando de Dios a través de su palabra. Convertirnos en verdaderos adoradores del Señor. Es otra cosa que debemos hacer. Convertirnos en verdaderos adoradores del Señor. Si somos fieles y estamos comprometidos con la palabra de Dios, conoceremos mejor al Señor. Y eso nos llevará a adorarlo con todo nuestro corazón. Guardar su palabra en el corazón para no pecar contra él. Es lo que el salmista pidió. La palabra de Dios no puede quedarse solo en las páginas de la Biblia, sino que debemos de guardarla en nuestro corazón para que no pequemos contra él. La palabra de Dios debe estar en nuestra mente y corazón. El amor y el compromiso con la palabra de Dios es uno de los principios no negociables del cristiano. No negociables. Ahí no vamos a negociar con Dios, a ver si nos da la oportunidad de hoy sí, mañana no, hoy tengo tiempo, mañana no puedo. No es nada negociable con Dios. Y una de las señales más visibles entre aquellos que se llaman cristianos es si en realidad nosotros tenemos ese compromiso con Dios día a día, de buscar de Él a través de su palabra, de aprenderla, de memorizarla, de practicarla. Y los voy a dejar con simplemente este versículo, hermanos, porque ese es el compromiso que tenemos con la palabra de Dios. Tenemos que vivirla. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que en realidad nosotros estemos involucrados día a día, buscando de Dios a través de su palabra. Ese es el compromiso y ese es uno de los compromisos que tenemos como cristianos para tener una relación con Dios. Hermanos, que Dios me los bendiga.